Presento al honorable señor Jochi Vicente, quien es ministro de Hacienda. Si yo tuviera que definir desde el punto de vista fiscal qué pasó en el año 2022, yo lo definiera de la siguiente forma. Fue un año en donde el gobierno enfrentó dos choques externos exitosamente, y a pesar de esos choques externos nosotros fuimos capaces de mantener la sostenibilidad en las cuentas fiscales. Y esto ustedes lo pueden apreciar. Hay 5 grandes elementos que definen todo el aspecto de la política fiscal durante el año 2022. El primero de eso es que los ingresos, las recaudaciones, tanto de GI como de GA, como tesorería, tuvieron ingresos que estuvieron por encima del presupuesto inicial que fue aprobado por el Congreso en el año 2021 y inclusive del presupuesto reformulado que el Congreso aprobó alrededor del mes de agosto o septiembre del año 2022. Ese incremento fue un incremento, como ustedes pueden ver aquí, de un 9.7%, alrededor de 84.000 millones con respecto al presupuesto inicial. ¿Y por qué eso fue importante? ¿Y por qué entiendo que eso es un logro de la política fiscal y muy específicamente de nuestros entes recaudadores? Bueno, porque como dije al principio, nosotros enfrentamos dos choques externos. El primer choque externo, que voy a hablar un poco más de eso adelante, es el tema inflacionario causado por la guerra de Rusia en Ucrania. Y el segundo choque fueron los eventos atmosféricos que se produjeron, que todos conocemos, como la tormenta Fiona y la vaguada esa que ocurrió en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional a finales de año. Y ese aumento de las recaudaciones fue lo que hizo posible atender estas necesidades de la población, esa pérdida las pérdidas que ocurrieron con el tema de la vivienda y la respuesta rápida que dio el gobierno para la reparación de vivienda, para la reparación de los puentes, para atender las necesidades de la inmediatez de esos eventos atmosféricos, de llevarle comida a través de los comedores económicos, a través del plan social, atender esas necesidades de la población, solamente pudo ser posible por ese incremento de ingresos que tuvieron los recaudadores. Y eso fue lo que permitió, como dije al principio, mantener esa sostenibilidad fiscal, que es la responsabilidad del Ministerio de Hacienda como órgano rector de las finanzas públicas. Adicionalmente, por el segundo gran punto, que es el manejo prudente del gasto. Nosotros tuvimos un aumento de la recaudación, pero también a lo largo del año, en esa política que viene desde la cabeza de nuestro presidente Luis Abinader, de eficientizar cada peso que haya en cada presupuesto de cada institución pública, nosotros nos embarcamos desde el inicio del gobierno en un manejo prudente del gasto. Y en adición a esos ingresos, más este manejo prudente del gasto, fue lo que ha permitido incorporar a Fiona, y muy importante, y vamos a hablar un poco de eso, a los subsidios que fueron necesarios incurrir a raíz de todo el tema del conflicto bélico de Rusia. Como ustedes pueden ver ahí, en el presupuesto reformulado había una aprobación de 18.8% del PIB para gastos generales del gobierno, y nosotros pudimos, por esa eficientización, incluir el 1.4 que costó en subsidios adicionales no presupuestados al inicio del año 2000, al inicio del año, y esos subsidios estaban totalmente dirigidos a amortiguar ese efecto nocivo que ha producido ese conflicto bélico a través de la inflación y los incrementos de precios de algunos de los productos de la canasta básica y fundamentalmente de aquellos productos que son derivados del petróleo, en otras palabras, los productos
de los combustibles, la gasolina, el gasoil fundamentalmente, y algunos otros derivados del petróleo. Ese esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer, que fue acomodado tanto por el incremento de las recaudaciones como por la eficientización y manejo del gasto, nos permitió acomodar dentro del mismo presupuesto que estaba aprobado por el Congreso 85.922 millones de pesos que no estaban contemplados inicialmente. Y eso fue un aporte significativo desde el gobierno central para atacar conjuntamente con las autoridades monetarias todo el tema inflacionario. Como ustedes pueden ver ahí, el costo de la inflación o el costo de ese conflicto bélico por el lado del subsidio a los combustibles durante el año 2022, el gobierno tuvo que asignar un poco más de 35.000 millones de pesos para evitar que ese conflicto se tradujera en un incremento desbordado de los precios de la canasta básica a la población. Señores, piensen cuántos hospitales, cuántos puentes, cuántos caminos vecinales se pueden construir con 35.000 millones. Y esa cifra fue la que el gobierno tuvo que indefectiblemente buscar desde dentro de la finanza pública para priorizando programas, posponiendo algunas cosas que quizás no eran tan prioritarias para atender esa necesidad de la población. Lo mismo ocurre, como ustedes pueden ver en ese cuadro, con cerca de un poco más de 41.000 millones de pesos que el gobierno ha tenido que destinar en adición al subsidio ya contemplado al tema del sector eléctrico, para evitar que la tarifa eléctrica en medio de este proceso inflacionario suba más de lo que tenía que subir. Y por eso la decisión del presidente a mediados de año de detener los incrementos tarifarios que venían dándose como consecuencia de los acuerdos derivados del pacto eléctrico. El otro gran tema, el otro gran punto de esos 5 puntos de las finanzas públicas es que en medio de todo esto, es decir, el aumento de los ingresos y la contención y priorización del gasto para aquello que es necesario para la población, dio como resultado que el déficit que nosotros vamos a tener que tuvimos en el año 2022 cerrara por debajo del que teníamos presupuestado. Nosotros teníamos presupuestado un 3.6% del PIB de déficit, vamos a acabar en un 3.5%, más o menos en términos monetarios teníamos presupuestado 225.000 millones, vamos a acabar aproximadamente en 218.000 millones, lo cual es una muestra de que a pesar de todas estas vicisitudes y todas estas dificultades que hemos tenido, hay comprometido un gobierno, una autoridad fiscal que está cuidando el dinero del pueblo para evitar tener mayores necesidades de financiamiento de lo que sea estrictamente necesario. Y por último, el cuarto punto de esos 5 es que esa combinación de ingresos, gasto y déficit tuvo como consecuencia un aspecto muy positivo desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que es que la deuda como porcentaje del PIB ha continuado reduciéndose en el año 2022. Nosotros pasamos del año 2021 de tener un nivel de deuda del sector público no financiero equivalente a un 50.4% del PIB y vamos a cerrar el año 2022 con un 45.8%, una disminución de 4.7 puntos porcentuales, lo cual no muchos países en Latinoamérica y me atrevo a decir del mundo pueden exhibir ese logro que nosotros estamos exhibiendo actualmente. Y ya para cerrar, que esto es una noticia de mucha importancia y relevancia
tanto para el Ministerio de Hacienda como para el gobierno, pero fundamentalmente para el país, es que luego de 2 años de estar manejando la cosa pública, de estar manejando todo el tema de las cuentas fiscales y de la prudencia con la cual nosotros nos hemos desenvuelto en este manejo de las finanzas públicas, nosotros hemos sido reconocidos por una de las 3 calificadoras de riesgo, que es Standard & Poor's, haciendo una mejora de nuestra calificación crediticia. Como ustedes pueden ver ahí, desde el año 2015 Standard & Poor's no hacía un incremento de la calificación de riesgo. Y como ustedes saben, del año 2015 hasta el año 2020, que es cuando viene la pandemia, no se puede decir que habían situaciones tan adversas como la que nosotros hemos tenido que enfrentar. Hemos tenido que enfrentar una pandemia, hemos tenido que enfrentar un conflicto bélico que ha tenido una consecuencia en el nivel inflacionario, y también hemos tenido que enfrentar los efectos de 2 eventos atmosféricos que ponen en estrés las finanzas públicas. A pesar de todo eso, a pesar de haber tenido todas estas vicisitudes, la agencia calificadora Standard & Poor's nos hizo una evaluación positiva de riesgo. ¿Y en qué se traduce eso para la población? Sencillo, señores. Primero, nosotros le estamos diciendo al mundo, o mejor dicho, Standard & Poor's le está diciendo al mundo que este es un país que puede recibir inversiones. Y nosotros como gobierno tenemos los brazos abiertos para todo lo que sea inversión, y lo dijo Pavel, y yo creo que eso se refleja en esa cifra que Pavel mencionó sobre el componente de inversión en el PIB. Todo el que quiera invertir en este país, todo el que quiera montar un negocio, todo el que quiera crear empleo, va a tener los brazos abiertos de este gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias al honorable señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda.